el Financial Times y la prensa internacional en general se volcó a cubrir esta noticia. Aún así, habré de decir que el Wall Street Journal, mientras que da la noticia, y el titular, se lo leo, dice: tras más de 200 años de espera, Nicaragua podría tener su canal. Ese es el titular del Wall Street Journal. Pero sin embargo, suena un tanto positivo el titular, un tanto como de hecho. Sin embargo, ya leyendo la nota, gran parte del informe del Wall Street Journal se dedica a establecer las razones por las cuales esta noticia o este proyecto tendría demasiadas dificultades para concretarse. Es decir, que el Wall Street Journal, mientras que da la noticia, 3/4 partes de todo esto se lo dedica a decir por qué seguramente no se va a poder concretar este canal. Y es justo lo que yo estaba hablando ayer y lo reitero hoy. Señores, yo me voy a morir de viejo, es más, ustedes, los más jóvenes, se van a morir de viejos y este canal no se habrá ni siquiera comenzado a construir porque no va a suceder. Y es justamente lo que el Wall Street Journal está diciendo ahora. El Wall Street Journal no está futoreando de que no se va a suceder, simplemente está estableciendo por las razones por las cuales es sumamente difíciles, y es las mismas razones que estoy dando yo, y yo llego tan allá como para asegurar que no se va a hacer este canal. Fíjese usted, en primer lugar, este canal está hecho para hacer la competencia al canal de Panamá con todo y su ampliación. La ampliación del canal de Panamá es una macro obra de 6,000 millones de dólares. ¿Usted sabe cuántos son 6,000 millones de dólares? Hay muy pocos proyectos de infraestructura en el mundo que cuestan 6,000 millones de dólares. Son muy pocos. O sea, estamos hablando de una mega obra de 6,000 millones de dólares. Estamos hablando de cosas muy serias. El canal de Panamá, antes de la ampliación, ha proveído de una muy eficiente vía, literalmente, una muy eficiente vía para el comercio entre los dos lados del mundo, aún sin la ampliación. Ya después de la ampliación, que la ampliación para lo que sirve es para albergar a los barcos más grandes, a los gigantes que hoy no pueden pasar por el canal de Panamá, a los famosos Post-Panamax. Los Post-Panamax son aquellos barcos que no pueden pasar actualmente por el canal porque son simplemente demasiado largos, demasiado grandes, demasiado anchos. Ya con la ampliación, ya va virtualmente el 95, si no es por decir que el 98% de los buques de carga del planeta van a poder pasar por el canal de Panamá, van a poder dar ese servicio. Después vamos a suponer que vengan barcos aún más grandes. Vamos a suponer. Fíjese, el canal de Panamá está dando servicio al planeta por casi 100 años. Por casi 100 años. O si no es que por 100 años ya, de hecho. Servicio bastante eficiente. ¿Cuánto le gusta a usted más que va a seguir dando servicio eficiente con la ampliación ahora, con esta nueva ampliación? Varias décadas más, usted estaría de acuerdo conmigo. Hoy por hoy, la obra del canal de Panamá ya se pagó desde hace muchos años. Esta ampliación está costando 6,000 millones de dólares, que como le digo, es una macroinversión importantísima. Y hoy por hoy, ya un barco, ¿sabe cuánto más o menos está cobrando el canal de Panamá por cruzar un barco? Ni idea. Casi, alrededor de $500,000 por barco, el cruce. Es alrededor de $500,000, más o menos. Hay varias maneras, pero vamos a ponerle entre 300 y 500 mil dólares el cruce de cada barco. Wow. Y esto es con una inversión que apenas se está haciendo de 6,000 millones de dólares. Ok, bien. ¿Sabe usted cuánto es la inversión para el canal de Nicaragua, el interoceánico? Primero que nada, el canal de Panamá mide escasos 80 kilómetros, 100 kilómetros, vamos a decir, 100 kilómetros, que no son 100, pero vamos a decir. ¿Sabe cuánto mide el canal interoceánico de Nicaragua? Más de 300 kilómetros, 3 veces más, para empezar. Segundo lugar, ¿sabe usted cuánto necesita de inversión para hacer ese canal interoceánico de Nicaragua? $6,000, no son $6,000, tampoco son $16,000, ni son $26,000. Es más, no son ni 36,000 millones de dólares. Son 40,000 millones de dólares. 40,000 es la inversión. Por Dios, señores,
estamos hablando, una inversión de 40,000 millones de dólares, estamos hablando ya de niveles de rescate de países. Es de rescates financieros a un país con 40,000 millones de dólares. Es una cifra inconcebible. Y es más, y diría yo más allá, inconseguible también. Es una cifra imposible, 40,000 millones de dólares. Por el amor de Dios, tendría yo que ponerme a buscar, que no creo que me cueste demasiado trabajo, pero 40,000 millones, yo no creo que exista ninguna obra de infraestructura en el mundo que se acerque siquiera a esa cifra. De tal manera que, ahora, vamos a suponer que si llegara a hacer este canal con 40,000 millones de dólares, y normalmente se pasan del presupuesto porque se pasan, resulta que costó más caro, y etcétera. Pero vamos a suponer que sean 40,000 millones de dólares. ¿Cuánto tendría que cobrar este canal interoceánico? Uno, para poder sacar el negocio adelante, y dos, para hacerle la competencia al canal de Panamá. Porque para que este canal interoceánico le sirva de competencia, pues tiene que ser algo más competitivo que el canal de Panamá. Si no, los barcos pues se van a ir por el canal de Panamá, no se van a ir por el canal de Nicaragua, ¿no es cierto? Entonces, póngase usted a pensar, con 40,000 millones de dólares, ¿cuánto tiene que estar cobrando? ¿Cuántos barcos tienen que estar pasando para que sea el negocio? Nomás no sale, no sale la ecuación, no sale, por donde usted le mueva, no sale. No sale. Entonces, por eso y muchas razones más, ese canal simple y sencillamente no se va a hacer. Es imposible que se vaya a hacer, no va por ningún lado y no va a llegar a ningún lado. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones del presidente Daniel Ortega para esto? Bueno, pues las desconozco, pero una cosa que yo sí puedo decir es que pues me da mucha lástima por las aspiraciones. De acuerdo al reporte de Wall Street Journal, aparentemente esto es algo que los nicaragüenses tienen muy dentro de su corazón, porque ellos, pues los nicaragüenses se sentían que ya tenían el canal en la bolsa allá cuando se estaba debatiendo si hacerlo entre Panamá o entre Nicaragua, y cuando resultó que fuera Panamá, como que para los nicaragüenses hace 200 años, pues fue una afrenta muy grande, ¿no? Pero hay una declaración que dice mi amigo Arturo Cruz, profesor del INCAE, ex embajador de Nicaragua en Washington, muy buen amigo mío, que da una declaración que da en el Wall Street Journal, donde dice él, Arturo Cruz dice: ha sido como la búsqueda por la ciudad de El Dorado, que no existe, dijo Arturo Cruz, que es embajador de Nicaragua en Washington. Nos ha hecho mucho daño psicológico como nación este tema del canal de Nicaragua. Bueno, yo no hubiera escuchado con tanta atención si no lo hubiera dicho precisamente Arturo Cruz, porque Arturo Cruz es alguien que yo respeto mucho y es un experto en el asunto centroamericano y también de Nicaragua. Y entonces, en la medida de que sea cierto de que nos ha hecho mucho daño psicológico como nación el tema del canal de Nicaragua, pues qué pena me da, y me parece entonces que sería un error del presidente Daniel Ortega, porque entonces los nicaragüenses van a recibir aún más daño psicológico, porque simplemente no se va a realizar, no se va a hacer. Me resisto a creer que el presidente Daniel Ortega no sepa de antemano que lo que él está haciendo es un irrealizable. Yo me gusta pensar más, tratando de meterme en la mente de los políticos, que nunca he podido porque nunca he sido político y finalmente nunca sabe lo que piensan los políticos. Me gusta pensar más que es una estrategia para hacerse de publicidad, una estrategia de relaciones públicas, etcétera. Algo para unir al pueblo nicaragüense con él, no sé, pero de que el presidente Daniel Ortega sabe de antemano que esto no se va a realizar, estoy completamente convencido que sabe que no se va a realizar. Y bueno, pues ahí está. Lo que sí es que, de nuevo, felicito mucho por la campaña de relaciones públicas, porque logró acaparar la atención de la prensa internacional, de los principales diarios, y bueno, bien que lo logró y bien por eso. Vamos a ver después entonces qué efecto tiene sobre el apoyo que tiene el presidente Daniel Ortega respecto a este tema, cuando finalmente se conozca que no va a pasar a mayores. Y en fin, ahora otro punto me llama la atención, porque el reporte del Wall Street Journal y de los diarios, también del Financial Times, establece lo que el gobierno de Nicaragua dice al respecto de por qué es tan positivo este canal de Nicaragua, el interoceánico, para la población de Nicaragua, y ellos atan al desarrollo de Nicaragua hacia esto, y ellos dicen que ellos piensan, el gobierno de Nicaragua, que este canal interoceánico será finalmente lo que saque de la pobreza en la que está inmersa
esta nación centroamericana que es hermosa, por cierto, hermosa. Y si este canal de Panamá se hiciera, déjeme le digo una cosa, si este canal de Panamá realmente se hiciera, los barcos estarían pasando por uno de los paisajes más hermosos de toda América Latina. ¿Canal de Panamá o de Nicaragua? De Nicaragua, perdóname, de Nicaragua. La tierra por donde va a pasar, este cruce por donde van a pasar los canales, por donde pasaría el canal de Nicaragua, pasaría por uno de los paisajes más hermosos de toda América Latina, lleno de volcanes, lleno bueno, lagos, etcétera. Yo he estado ahí y son uno de los paisajes más hermosos, y esto hay que decirlo, por cierto. Pero yo me pongo a reflexionar y me puse a reflexionar cuando leí esto de que ellos tienen la esperanza de que este canal de Panamá sacaría a Nicaragua finalmente de la pobreza y lo metería en el camino del desarrollo. Tuve dos reflexiones. Una, aunque se concretara este canal, de aquí a que se concrete, pues vamos a poner que empiecen a hacerlo a partir del 2014, pues esto no va a estar operable sino hasta después del 2018, 2020. Entonces falta mucho tiempo para eso. Y en segundo lugar, la realidad de las cosas es que lo único que puede sacar a un país del desarrollo, del subdesarrollo, no es una obra de infraestructura, es la educación, punto, se acabó. Y va a costar más barato y es más fácil conseguir financiamiento para educar de manera eficiente a los niños nicaragüenses que un canal de 40.000 millones de dólares. Con 4.000 millones de dólares, que me parece demasiado dinero, pero con 4.000 millones de dólares bien aplicados, se puede educar de manera eficiente y perfecta a cada niño nicaragüense desde el primer año de primaria hasta el último año de la universidad. Y eso por sí mismo va a sacar tranquila y perfectamente a Nicaragua del subdesarrollo, de la mano con las políticas de mercados abiertos, que de hecho tiene el gobierno de Daniel Ortega. No hay que olvidar que Daniel Ortega políticamente es cercano al chavismo y al socialismo del siglo XXI y todo lo que usted quiera, pero él ratificó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tonto no es el señor. Así es que yo le digo que más bien la educación es lo que saca a un país como Nicaragua del subdesarrollo. Bueno, pues ahí los comentarios al respecto. Otros elementos, otros temas que tengo yo sobre la mesa para discutir con ustedes, si me lo permiten, pues es bueno, primero que nada, el hecho de que Colombia, nada más un comentario pequeñísimo, de que Colombia redujo su proyección de crecimiento de 4,8 a 4,5%. Eso es hasta ahorita mitad de año. No, nadie quita que más cuando el año avance un poco más, reduzcan incluso más la perspectiva de crecimiento, y esto en medio de la caída de los precios de las materias primas que exporta y un descenso de 11% en su mercado bursátil, 11% en lo que va del año. Aún así, en el caso de Colombia, el gobierno está previendo una robusta inversión extranjera y una producción petrolera dinámica. Y un par de reflexiones. Este problema que está teniendo Colombia es en realidad un problema que sucede en prácticamente toda América Latina. ¿Por qué? Porque toda América Latina depende de las materias primas, los famosos commodities. Y los commodities son los que están bajando de precio. Y por eso es que Colombia está reduciendo su perspectiva de crecimiento. Y si Colombia está reduciendo su perspectiva de crecimiento, casi le puedo asegurar que gran parte de los países de América Latina van a tener que hacer lo mismo, porque todos los países de América Latina dependen en su mayoría justamente de lo mismo que Colombia, que son las materias primas, y en pocas palabras también de lo que le compra China. Así es que no me extrañaría en lo más mínimo que el resto de los países también tengan que hacer un pequeño o mayor o menor ajuste de sus economías, de su crecimiento económico, de su perspectiva de crecimiento económico para este año, justamente por depender tanto de los precios de las materias primas, porque si caen los precios de las materias primas, pues bueno, se te cae toda la perspectiva de crecimiento, ¿no? Y bueno, aquí simplemente algo que yo siempre he dicho, y este es un caso más que yo hago hacia la industrialización y por la industrialización. Yo no tengo ningún problema en que un país como Colombia o como cualquier otro país de América Latina explote a cabalidad sus recursos naturales, es decir, las materias primas. Está perfecto, muy bien. Pero para poder evitar que sucedan este tipo de situaciones, como que se te caen los precios de las materias primas, que por cierto todas se mueven en conjunto, cobre, granos, petróleo,
etcétera, todas ellas se mueven en conjunto, todas suben igual y todas bajan igual. Entonces, país petrolero, país granelero, país minero, todos se les están cayendo sus precios de sus productos. Entonces, para poder evitar estos vaivenes, bueno, hay que diversificar la economía. ¿Y cómo se diversifica una economía? Bueno, mientras que uno explota a cabalidad sus recursos naturales, como bastante bien lo sabe hacer América Latina, también explotas a cabalidad los otros recursos naturales que tenemos. ¿Cuáles son los recursos naturales? Fíjese que para mí el concepto de recursos naturales es mucho más amplio que solamente lo que nos da la tierra. Es más, lo que nos da la tierra es mucho más amplio que solamente los minerales, los granos y el petróleo. Un recurso natural son las manos. Un recurso natural son también la mente. Y eso es lo que en América Latina no se explota de manera cabal. Y en América Latina, entonces, por eso digo yo que no explotamos nuestros recursos naturales. Hay que explotar nuestros recursos naturales que da la tierra, hay que explotar el recurso natural de las manos en la forma de manufactura y más importantemente en estos tiempos en los que vivimos, hay que explotar de manera muy importante y muy eficiente el recurso natural de la cabeza. Y en la cabeza, las ideas, la generación de ideas, patentes, tecnología, es el recurso natural que menos se utiliza en nuestra América Latina. Recuerda esta frase, esta es una frase que yo siempre digo y que yo repito siempre. El revolucionario mexicano Emiliano Zapata, él apoyaba la Revolución Mexicana a principios del siglo pasado, diciendo, su grito de revolución era: la tierra es de quien trabaja, reclamando los derechos de los campesinos. Y a mí me gusta decir en América Latina en este siglo XXI que en nuestra región la tierra es quien trabaja. La tierra es la que nos da las famosas materias primas, pero nosotros latinoamericanos en realidad trabajamos muy poco, producimos muy poco con las manos y producimos absolutamente nada con nuestras mentes. Los precios de los commodities están bajando justamente porque está bajando la demanda principalmente de China. China está creciendo ahora a un 7-8% y venía de crecer un 12%, y de ahí es de donde viene la caída de los precios de las materias primas. Está sucediendo algo muy interesante con México. México es el único país de América Latina que cumple un poco mejor con esto de que yo hablo de que utiliza sus manos de obra, utiliza sus recursos naturales de manera más eficiente. México tiene una gran vocación manufacturera, no tanto así de tecnología, pero sí manufacturera, y de hecho lo que más exporta México son manufacturas. Entonces México tiene una planta productiva más diversificada que el resto de América Latina, incluyendo por supuesto Brasil. El único problema que tiene México, sin embargo, es que mientras que tiene diversificada su planta productiva, no tiene diversificados sus clientes, pues nada más tiene un cliente que es Estados Unidos. Así es que para el caso, pues el asunto se elimina. Pero bueno, en este momento una caída en los precios de las materias primas a México no le importa, porque mientras que las materias primas están cayendo, los bienes manufacturados están subiendo, y de hecho México acaba de reportar ayer justamente una venta récord de automóviles, una venta histórica de automóviles para exportación. 87.500 automóviles produjo y exportó México, y ya se convirtió en uno de los 10 principales productores automotrices del planeta. Y por eso es que México, uno, está creciendo, y dos, no esperaría yo que México vaya a anunciar en lo más mínimo una reducción en sus perspectivas de crecimiento para el próximo año. Veremos, vamos a ver en qué termina esto. Bien, un problema que está pasando en el cono sur, en América Latina, Argentina. Argentina, exportadores de este país, exportadores de granos, nada menos, acordaron suspender sus ventas por 5 días a partir del sábado, lo que podría causar millones de dólares en costos de transporte extra. Los agricultores están protestando las políticas comerciales y económicas del gobierno. Argentina es el tercer proveedor de maíz de soya del mundo. Se le está complicando y se está complicando la situación económica de este país, de Argentina. Le decía yo que acá estuve allá hace un par de semanas, y la situación es bastante apremiante, es bastante difícil. Bueno, este país, los pocos dólares que produce, así como Venezuela depende de los dólares del petróleo, pues Argentina depende de los dólares de los granos, y con esta... ¿Sabe usted, por cierto, sabe usted cuál es la principal diferencia entre la economía de Argentina
y la economía de Venezuela y por qué Argentina no puede ser como Venezuela ni nunca podrá, por una diferencia muy, muy fundamental. El petróleo argentino son los granos, el petróleo de Venezuela pues es su petróleo, pero la diferencia es que en Venezuela el petróleo es del gobierno y en Argentina los granos son privados, y esa es la gran, gran diferencia. Todavía quien tiene la entrada de dólares, el control, al final es por parte de los privados, a diferencia de Venezuela, donde el gobierno controla absolutamente todo. Y ese es un punto pues interesante para tener en cuenta. Y bueno, precisamente, como son los privados los que tienen el control de eso, los privados simplemente dicen, nosotros no vamos a producir y no vamos a vender nada en 5 días y se acabó. Cosa que en Venezuela pues no tienen ese lujo los productores de petróleo porque pues simplemente son del gobierno. Y acá este es un torniquete, este es un punto de presión muy grande que le van a dar al gobierno de Cristina de Kirchner, y vamos a ver cómo resulta, porque pues me parece a mí un instrumento fenomenal de presión para el gobierno, presión donde más le duele, que es en entrada de dólares, y bueno, vamos a ver cómo resulta esta huelga que va a haber de producción y de exportación de los granos durante los próximos 5 días. Va a ser interesante verlo. Otro tema interesante, un tema interesante que vi, una reflexión que vale la pena, resulta que esta es una noticia de hoy que se está generando en México, y es que un político mexicano, Ulises Reyes se llama él, este es un político mexicano que recientemente, bueno, la noticia es que le trataron de secuestrar a su hija, esto es en la Ciudad de México. Ulises Reyes es un político estatal del Estado de México, y usted sabe que gran parte de la Ciudad de México pertenece o está dentro del Estado de México, la otra es el Distrito Federal. Y hoy en la mañana le trataron de secuestrar a su hija. Afortunadamente fue un secuestro fallido, no pasó nada, pero incluso hubo tiros y etcétera. Al parecer es una hija pues en edad escolar, cuando menos, porque estaba llegando a la escuela y trataron de secuestrarla, pero la niña en toda la conmoción, mientras que los secuestradores estaban tratando de abrirle la puerta para sacarla, personal del colegio donde ella estaba llegó y intervino y distrajo a los secuestradores, y la niña muy hábilmente pudo salirse por la otra puerta del automóvil de la camioneta y se escapó, y pues no la lograron secuestrar. Pero eso no es la noticia es que el padre, Ulises Reyes, el político, arremetió pues nadie menos que con la prensa, porque justamente él venía de estar en un escándalo mediático por su riqueza personal y por la manera en la que se ha enriquecido. Entonces la prensa venía sacando en el periódico, los medios de comunicación, los periódicos venían sacando cada vez más información acerca de propiedades millonarias que este político tiene y que no se le conocían y que no había declarado. Y en ese contexto es que se da este intento de secuestro, y este político mexicano tuvo a bien decir que quien tuvo la culpa de ese secuestro es la prensa, justamente por haber exhibido y por haber creado, él dijo esto, por haber creado la imagen de que él es alguien de mucho dinero, y por tanto lo puso en la mira de los secuestradores, y le echó la culpa a la prensa. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, y en realidad es culpa de la prensa, ¿que no será culpa en realidad de él? Digo, pues, él es en primer lugar él es el rico, que cosa que no tiene ningún problema, pero el problema es cómo se hizo rico, que tuvo que llamar la atención de la prensa. Finalmente, si fuera cierto que la prensa lo puso en la mira y que este intento de secuestro se dio por lo que los secuestradores vieron en la prensa, bueno, pues es otro asunto, pero la prensa le llamó la atención la manera en la que este político, como muchos otros en América Latina, se hizo rico, y en ese contexto es donde viene, y él, pues lejos de pedir disculpas, lejos de explicar de dónde vienen sus propiedades, lejos de etcétera, él dice que es culpa de la prensa que hayan tratado de secuestrar a su hija. Y bueno, pues ahí tiene usted este asunto pues interesante que se emana desde la Ciudad de México. A ver, otra más de nuestra región. El presidente Ricardo Martinelli
Fíjese, vamos a hablar de Panamá. El presidente Martinelli, a quien yo conozco, por cierto, lo he entrevistado varias veces, y a quien yo alabo su desempeño económico. Usted sabe que Panamá es el país de la región que más ha crecido en los últimos 10 años. Panamá es el único país que ha estado creciendo pues a niveles asiáticos, a niveles chinos. Ha estado creciendo entre 9 y 11%. Y no sé si usted ha ido a la ciudad de Panamá, pero la ciudad de Panamá es absolutamente impresionante. Bueno, yo sé que muchos venezolanos viven en la ciudad de Panamá, incluso mucho se habla de que gran parte del éxito, gran parte del crecimiento que ha tenido Panamá ha sido por parte de capitales venezolanos que han salido huyendo de Venezuela. Estoy seguro que debe ser algo por el estilo también, pero lo cierto es que este país, y sobre todo la ciudad de Panamá, han logrado hacer una ciudad absolutamente impresionante. Alguien continuamente se le compara a la ciudad, y estoy hablando de la ciudad en su infraestructura, se le compara a la ciudad de Panamá con la ciudad de Miami, y yo digo, señores, nada que ver, nada que ver. Si vamos por su infraestructura, Panamá es mucho más grande y mucho más imponente, y tiene mucho más edificios y es mucho más grande que Miami, definitivamente. No hay una ciudad así en toda América Latina. Tal vez Nueva York, pero con la cosa de que Nueva York tiene edificios mucho más viejos. El crecimiento de Panamá es un fenómeno de los últimos 15 años, ¿no? Y bueno, y el presidente Martinelli, bueno, ha sabido mantener este crecimiento y poner a Panamá pues en esta situación y en la mira de los analistas como el que les está hablando. Sin embargo, también ha sido muy criticado el presidente Martinelli por su intolerancia, ha sido muy criticado por la intolerancia a las críticas, ha sido muy criticado por su trato a la prensa. Es alguien que no ha tenido buena relación con la prensa en lo más mínimo. No se le ha puesto mucha atención por el tamaño relativo de Panamá. Se le pone más atención, por ejemplo, a lo que está sucediendo en Ecuador, se le pone más atención a lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo, habrá que decir también, que no me parece a mí que los ataques a la prensa en Panamá sean tan duros, ni tan sistemáticos, ni tan fuertes, ni tan directos como los que se dan en Venezuela y los que se dan en Ecuador, pero sin embargo sí el presidente Martinelli sí se ha ido de frente contra los periódicos cuando a él no le gusta algo que han dicho de él. Y bueno, acaba de suceder otro problema con el respecto que enseguida le voy a decir. Fíjese que, déjeme le digo una reflexión también, cuando Martinelli quedó electo y cuando Sebastián Piñera quedó electo también, y en ese momento estaba en El Salvador, el expresidente de El Salvador, que en este momento, Tony Saca, los tres son empresarios. Y yo, que sigo mucho el tema latinoamericano y que estoy muy decepcionado del sistema político del mundo, porque no nada más de Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos también el sistema político me parece que ya se cicló, ya no está dando los resultados que nosotros necesitamos. Si usted se fija, todos los problemas económicos que tiene el planeta en este momento, Europa, por ejemplo, Europa no puede salir de su problema por un asunto político, porque no pueden ponerse de acuerdo políticamente. En el caso de Estados Unidos es lo mismo, en el caso de Estados Unidos no se han podido hacer reformas importantes por problemas entre los políticos, por problemas de que no logran de ponerse de acuerdo. Y en América Latina es lo mismo, en América Latina no hemos podido crecer más porque no hemos podido avanzar en nuestras reformas económicas, como lo que estábamos hablando ayer de México. ¿Por qué? Porque simplemente los políticos no han podido hacerlo, no se ponen de acuerdo, no han sabido ser políticos. Entonces yo estoy muy decepcionado absolutamente de la clase política de nuestro continente, totalmente decepcionado. En ese contexto, en aquella época en la que Martinelli, Piñera en Chile y Saca en El Salvador estaban básicamente casi al mismo tiempo entrando a las presidencias, yo dije, y lo dije públicamente varias veces, dije, bueno, vamos a ver, quizá esta es la solución, quizá alguien que no pertenezca a la clase política, alguien que venga de fuera, que por cierto es el caso de Rafael Correa también, porque Rafael Correa no venía de la clase política, él era un profesor.
Pero bueno, en este caso estábamos hablando de empresarios y dije yo, bueno, empresarios exitosos los tres, empresarios que han sabido crear empresas, mantener empresas, hacerlas crecer. Bueno, vamos a observarlos a ver qué tal lo logran hacer. Y bueno, desafortunadamente hay un problema con este asunto de los empresarios y lo estamos viendo con el presidente Ricardo Martinelli, y es el siguiente. El empresario, por definición, no es demócrata, y ese es el problema. Un empresario no es demócrata, un empresario es un dictador, y así es, tiene vocación de dictador, él hace lo que él quiere, sus empresas son de él, no está acostumbrado a negociar, no está acostumbrado a negociar una compraventa, pero no está acostumbrado a negociar su decisión. Su decisión es la decisión final. Y en pocas palabras, un empresario absolutamente no tiene nada de político. Es un dictador. Y los principios democráticos no se aplican en lo más mínimo a una empresa. Por tanto, un empresario, reitero, es un dictador. Y entonces no están acostumbrados a recibir críticas, no están acostumbrados a ser criticados, a ser cuestionados. Y esto lo venía viendo yo a nivel local, allá en mi tierra. Yo soy de Monterrey, México, una ciudad muy empresarial. Y a nivel local, varios empresarios han sido a lo largo de los años, pues presidentes municipales, incluso gobernadores del estado de donde yo provengo, y la historia es la misma que con Ricardo Martinelli. De nuevo, los empresarios no están acostumbrados, no tienen en sus genes los principios democráticos. Ellos son alguien que están acostumbrados a mandar por dictadura, a dar un golpe en la mesa y que se haga lo que ellos dicen y que nadie absolutamente los cuestione, porque si no, pues simplemente te echan a la calle. Y bueno, eso es lo que me parece a mí que le está pasando a don Ricardo Martinelli. Es un excelente gestor, es un excelente administrador, es un excelente buscador de la plata, es alguien que busca la plata, y no estoy hablando para él, sino es alguien que sabe por dónde vienen los beneficios para el país, es alguien, por ejemplo, que está buscando un tratado de libre comercio con Colombia y un tratado de libre comercio con México para así poderse insertar en la Alianza del Pacífico, cosa que es absolutamente magnífica. Él sabe qué es lo mejor para el país en materia económica, pero tiene muy poca tolerancia con la prensa, y lo sé yo de primera mano. Conmigo ha sido muy tolerante, conmigo a mí siempre me ha tratado muy bien, porque yo siempre he tratado muy bien. Fíjate, el presidente Martinelli, de nuevo, a mí siempre me ha tratado muy bien, porque yo siempre yo le he hecho preguntas de frente, preguntas abiertas, y me las ha contestado. Y yo no tengo ninguna experiencia negativa con él, como sí lo he tenido con otros presidentes de la región. Pero a él no le gusta cuando en casa lo critican. Y bueno, el último problema que hubo con el Ricardo Martinelli, que fue esta semana, es que el presidente... ¿Me vas a hablar, Donatella? No, pensé que No, me ibas a no, hablar. no, no, no. Perdóname. Todo bien, todo bien. Bien, el presidente de Panamá negó el jueves que su gobierno limite la libertad de expresión y justificó a oficiales de seguridad que retuvieron a 2 periodistas y agredieron a otro más en un incidente que los afectados denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la nota es un poco larga, pero básicamente lo que está pasando es lo siguiente. Estos eran... ok, el martes fue agredido el periodista, que es un periodista que se llama Filemón Medina, denunció que el martes fue agredido por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad de Estado, Alejandro Garús, cuando trataba de grabar con su celular la retención por parte de la policía de 2 periodistas del canal privado TVN2. Es decir, este periodista estaba grabando con su celular cómo los policías estaban agrediendo a otros 2 periodistas, y a los 3 los encerraron. El gobierno alega, y por lo visto, por lo que dice la nota, los periodistas aceptan que donde estaban ellos grabando era un lugar, unas instalaciones de la policía. Bueno, parece que tuvimos una interrupción un momento con Alberto. Vamos a ver si podemos retomarla. Efectivamente se cayó. Vamos a hacer la llamada nuevamente. Hay un pequeño problema de internet.
Hay un problema de internet. Efectivamente, no estamos seguros si es nuestro el problema o es de él, pero estamos intentando retomar la comunicación. Vamos a seguir intentándolo. A ver, está verdaderamente interesante lo que nos estaba comentando Alberto. Les solicito, mis queridos amigos, si a través del Twitter me pueden indicar si nos están escuchando correctamente. Permítanme un segundito a ver si logramos recuperar la transmisión. Por el momento aquí se ve todo bien, insistimos. Vamos a probar si solo con audio mejora la cosa. Listo. Ok, solamente con audio, Alberto, momentáneamente, mientras se restablece mejor la conexión. Sí, hombre, nos traicionó la tecnología. ¿Dónde quedé? Buena pregunta, querido. Bueno, entonces estaba hablando yo, y qué pena, disculpa a los radioescuchas que evidentemente aquí nos traicionó la tecnología, algo pasó. Pero bueno, me quedé hablando solo. Estaba hablando yo, Donatella y querido público, acerca de esta circunstancia en donde estos periodistas panameños pues acusan al gobierno de que los reprimieron y les agredieron, les impidieron su libertad de expresión, porque fueron primero agredidos y después detenidos cuando ellos estaban tratando de hacer unas grabaciones al lado de un lugar donde se albergan los elementos de inteligencia contra el narcotráfico. El gobierno los detuvo, o les impidió estar grabando bajo el argumento de que no pueden ellos identificar, es decir, no pueden hacerse pública las caras de estos agentes porque comprometen la seguridad de estos agentes, cosa que a mí me parece un argumento pues bastante válido, la verdad. Ellos alegan, y por lo visto los periodistas están como que no niegan que en ese lugar donde estaban no deberían de estar grabando las caras de los que trabajan ahí, porque ellos alegan que en realidad no estaban haciendo eso, que ellos lo que estaban haciendo, porque esto era en una loma, en una sierra, en un cerro elevado, que ellos lo que querían en realidad solamente era hacer unas tomas aéreas de la ciudad de Panamá. Pero bueno, entonces de nuevo, ellos no niegan, los periodistas, que efectivamente ahí no está permitido y no se podía y no debían ellos haber estado grabando las caras de los que estaban ahí presentes, pero ellos dicen no estábamos haciendo esto, estábamos grabando otra cosa. Pero el punto es que este es otro elemento más por el que el presidente Martinelli de nuevo es señalado como alguien que ha sido intolerante ante la prensa. Y bueno, Ricardo Martinelli acá dice, nadie impidió la libertad de expresión, lo único que impedimos fue la libertad de video, porque en este caso era imposible, pero no impedimos la libertad de expresión. Habré de decir que yo creo que el presidente Martinelli pues tiene un caso ahí, una buena excusa, pero el punto es que se le señala doblemente, pues porque no es la primera vez que sucede. Ya en alguna ocasión incluso el presidente Martinelli mandó deportar a un corresponsal extranjero por algo que no le pareció, que dijo el corresponsal extranjero, y lo mandó deportar y lo deportaron. Esto fue en un caso que fue pues hace ya algún tiempo. Bien, Donatella, vamos a hablar ya del asunto del que yo te dije que iba a hablar. Muy bien, si te parece, vamos a hablar. Vamos a hacer una cosa. Antes de iniciar este tema, vamos a tratar de llamarte con video. Vamos a probar suerte, ¿te parece? Sí, la gente quiere ver cuán feo soy, adelante. No hay problema, ya te conocen. Bueno, entonces yo creo que yo soy quien tengo que abrir la cámara, ¿no? Vamos a ver, ahí voy a tratar de abrir la cámara. Ahí está, sí señor. Aquí estamos, muy bien. Bueno, vamos a ver si funciona. Bien, ok. Déjeme primero leer una nota sobre Venezuela que se dio hoy. Es una nota de ayer incluso. Y dice: universitarios se convierten en vanguardia antichavista. Y esto es en realidad para América Latina, porque ustedes los venezolanos pues ya se lo saben, ¿no? Ya son 32 los estudiantes y docentes venezolanos en huelga de hambre,
reclaman al gobierno un aumento presupuestario que permita condiciones dignas de estudio y trabajo. Esta protesta pacífica que llevan adelante alumnos, docentes y hasta un sacerdote, alcanzó las 215 horas, superando la semana, según informa El Nacional. La medida comenzó en la Universidad de los Andes, donde los manifestantes cuentan con el apoyo irrestricto de Mario Bonucci, rector de la Casa de Altos Estudios, que pidió la solidaridad de toda la comunidad académica. Y bueno, por lo visto eso es lo que están ellos protestando, ¿no es cierto, Donatella? Aumento de presupuesto que permita condiciones dignas de estudio y trabajo. Eso es así, efectivamente. Recuerda que la educación superior en Venezuela es gratuita y depende estrictamente del presupuesto que dé el Estado. Cuando es educación superior en universidades públicas, las universidades privadas, pues cada quien paga lo suyo. Ahí está. Bueno, al principio cuando vi solamente, este no era el tema del que yo quería hablar sobre las demandas de estos estudiantes, aunque sí viene el hecho de las demandas, porque cuando vi el headline, cuando vi el titular de que los universitarios se convierten en vanguardia antichavista, ahí fue donde quise hablar del tema que voy a hablar enseguida, y es un tema, Donatella, que si tú me pusiste atención el sábado pasado en el programa de Tú y Vos que hacemos los sábados, va a ser mañana también. Correcto. Es un tema que yo ya había tocado y que incluso creo que recibimos alguna llamada al respecto, y es una comparación y una reflexión que yo hago sobre lo que está pasando en Turquía en este momento y sobre lo que está pasando o lo que no está pasando en Venezuela. Y es lo siguiente, mire, en Turquía, fíjese usted toda la atención internacional que está acaparando las protestas en Turquía. Usted tiene una idea, Donatella, tú tienes una idea, o usted, Radio Escucha, tiene una idea, tú te acuerdas, sabes, estás al consciente de por qué se está haciendo estas protestas en Turquía, uno, y dos, ¿cuánta gente es la que está protestando? Lo que tengo entendido de Turquía es que son varios días, ya llevan más de aproximadamente unos 10 días, y tiene que ver con un parque. Exacto. Tiene que ver con el uso del parque o unas remodelaciones que van a hacer al parque. Exacto. Y una cosa llevó a la otra, violencia policial y así sucesivamente. Bueno, ha ido escalando el problema. Aquí está mi reflexión, mi querida Donatella, y qué pena, pero mi reflexión como periodista, como alguien que se interesa en este tipo de temas, la razón por la cual los venezolanos no lograron, presuntamente el 50% de los venezolanos o más, no lograron que el gobierno les escuchara, que nadie los escuchara y que no pudieran hacer que el gobierno hiciera el famoso recuento de votos y todo lo demás que han estado demandando, es simple y llanamente porque no han protestado ni lo suficiente ni de la manera adecuada. Yo no voy a dar consejos de cómo hay que protestar, porque yo no me dedico a ser rijoso, pero ahí está el ejemplo de Turquía. Esta era una reflexión que yo había hecho desde antes de lo de Turquía. Yo decía, bueno, si los venezolanos que están protestando no se les escucha, es porque no están protestando de manera adecuada. Pero a mí lo de Turquía me vino como ejemplo, como para decir, ¿ves? Aquí está. ¿Ves? Esta es una manera adecuada de protestar, cuando menos adecuada, para que te ponga atención la comunidad internacional. Al grado de que Turquía, esta es una nota también de ayer, Alemania, la economía más grande de Europa, Alemania está presionando a la Unión Europea, Alemania siendo la economía más grande, está presionando a la Unión Europea para detener negociaciones comerciales con Turquía ante la severa respuesta del presidente de Turquía para reprimir a estos protestantes. Bueno, sea lo que sea que están haciendo estos protestantes, lo están haciendo de manera perfecta porque van a lograr lo que ellos están queriendo. Y eso que es un grupito mucho más pequeñito que el 50% de los venezolanos. Y mira todo lo que han podido lograr. Y han podido lograr más de lo que los venezolanos han podido lograr con todo lo que ustedes han querido lograr. ¿Que puedo dar mi opinión, Albertico? Absolutamente. El tema venezolano es una cosa muy sui generis. Porque el pueblo venezolano, la gente, ¿cómo no? Oh, sí. Ellos sí estarían dispuestísimos a salir a la calle. Sin embargo, hay una dualidad entre hacerle caso al líder o a los líderes de la oposición, o por lo menos la gente que se pone como conspicua en la oposición, y que son los que eventualmente convocan o no a la gente a la calle. Y la gente ha decidido que le hace caso.
Sin embargo, la gente, y tú lo puedes leer por Twitter, empiezan, tú sabes, ¿no? Empieza a picarle el asiento. Bueno, ¿qué pasa que no estamos saliendo a la calle? ¿Qué pasa que no estamos saliendo a la calle? Porque a mí no se me convoca. Entonces, la conversación entre la gente en Twitter, bueno, pero salgamos nosotros. No, pero es que la unidad, nuestros líderes nos dijeron que esperáramos, porque ellos se supone que son los que van a llamar a protestar, etcétera. Empiezan a salir vocecitas tímidas como la de Leopoldo López ayer a decir que, como no, que había que ir a votar, porque siempre el tema es electoral, pero que también la lucha era en la calle. Y el régimen ha hecho una propaganda sistemática que cada vez que sale la oposición a la calle es porque es violenta, es porque es golpista, y la oposición se está tragando este cuento. They're buying it. O sea, están comprando la idea de que cada vez que ellos salen es en forma violenta, en forma lo que tú quieras. Siempre hay violencia. Y llega el momento en que la gente se cruza de brazos a esperar, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A mis propios instintos como pueblo, como ciudadano, o espero que me lo diga el líder? Es una dualidad terrible. Y te escucho lo que tú me dices, te lo escucho y te lo entiendo, y así es, pero el punto mío es exactamente el mismo. Estamos hablando acá de estamos hablando de qué tipo de no son medidas, porque no son las medidas, pero qué pueblo, vamos a decirlo de esta manera, qué pueblo ha logrado lo que quiere y quién no ha logrado lo que quiere. El que se quede en su casa definitivamente no logra el objetivo. Bueno, pues ahí está. Y de nuevo, el caso de Turquía me parece absolutamente elocuente, absolutamente divino para hablar de este tema. Es un grupo muy pequeño, es un grupo bien pequeñito que de ninguna manera equipara al 50% de los turcos. Es un grupo muy pequeñito y es nada más por una plazoleta, un parque. Correcto. Que el gobierno quiere deshacer para establecer un shopping ahí, un centro comercial. Y ellos, al grito de que estos árboles no me los tumbas, se ha hecho todo este despelote y que siguen ahí plantados, ellos y los árboles, este grupo, y mira, y son cosas tan sutiles como han logrado llamar la atención de la prensa, y han sido cosas tan sutiles como esta serie de fotografías de la chica de rojo, sí, la vi, que ha sido gaseada. Mira cómo ha tomado revuelo internacional al grado que ahora Alemania está metiéndose. Entonces, de nuevo, si a ustedes y a los venezolanos no los han escuchado, si no se les ha dado la atención que ustedes creen que se merece el caso, etcétera, no. El nivel de atención internacional, porque yo creo que la atención internacional es importante, pero también el nivel de presión que sienta, en este caso el gobierno, no va conmesurado al nivel del delito, del crimen hecho o de la equivocación cometida. Va mesurado al nivel de la protesta que haga el pueblo. Y no hay gobierno que no pueda resistir lo que es una propuesta decidida y masiva de un pueblo. Dije protesta, no estoy hablando de violencia ni nada. Pero cuando un pueblo aprieta de una manera eficiente y eficaz, pasa lo que está pasando en Turquía y pasa lo que ha pasado en muchos casos. Simplemente vamos a hablar un caso elocuente. No estoy diciendo que es un ejemplo positivo, pero simplemente lo que pasó en Argentina con Fernando de la Rúa. El pueblo fue quien logró que Fernando de la Rúa renunciara. Claro, es una buena razón cualquiera de todas las enormes cantidades de razones que tienen los venezolanos para protestar. Escojan una y por ahí nos vamos. Bueno, y de nuevo, este asunto como el de Turquía, como por ejemplo también el de Egipto, como la primavera árabe, y esto es interesante, Donatella, porque tanto Argentina, Egipto, la primavera árabe en general, que comenzó en Egipto, Turquía, no tienen un líder, no hay un líder ahí. El líder son las conciencias, no tienen una persona que los organice, son ellos solo los que se organizan vía redes sociales y vía como sea, pero es eso lo que los organiza, no tienen un líder a quien seguir ni a quien escuchar, el líder es el principio. Entonces acá la gran pregunta, los turcos están negados, ellos no quieren renunciar a su parque. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuál es lo irrenunciable para los venezolanos? ¿Qué es lo que necesitan los venezolanos o cualquier otro pueblo? Pero en este caso estamos hablando de los venezolanos. ¿Qué es lo que le tiene uno que quitar a los venezolanos para que se despierten
en un movimiento que sea tan eficaz como es el movimiento de los turcos? Excelente pregunta. Excelente pregunta, porque ya les quitaron libertad, le quitaron democracia, le quitaron elecciones, le quitaron alimentos, le quitaron dinero, no sé qué más quiere, de verdad. Pues ahí está. A los turcos nada más había que quitarles unos cuantos árboles en un país que por demás está creciendo de manera muy bien, ¿eh? Turquía va muy bien económicamente. Fíjate, esto es muy importante. Turquía va muy bien económicamente. Es un país que va creciendo, es un país que tiene trabajo, es un país que tiene la mirada de los analistas internacionales como economía. Y sin embargo, le dijeron, mis árboles no me los quitas y mira todo el despelote que están haciendo. Así es. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo la protesta, el rechazo a una decisión gubernamental o el rechazo a lo que sea, es lo que organiza un asunto de principios al pueblo y logran el objetivo del cual lo quieren. Y es esa unidad, Donatella y querido Radio Escucha, lo que logra mover por fin pues al gobierno, ciertamente, y también a la prensa internacional y a los analistas internacionales, etcétera. Lo decía yo, también estaba reflexionando en el asunto de que muchos venezolanos están frustrados con el hecho de que el secretario de Estado de Estados Unidos se acercó al gobierno de Nicolás Maduro o aceptó el acercamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, simplemente se acercó única y exclusivamente, o el secretario de Estado de Estados Unidos o Estados Unidos aceptó el acercamiento del gobierno de Venezuela porque no tiene ninguna presión para no hacerlo. Exactamente. Simplemente no tiene ninguna presión para no hacerlo. Es que es verdad. Y la gente dice, ay, ve que las cosas pasan frente a su nariz y no termina de decidirse, ¿no? Bueno, si yo lo digo aquí, esto sería ilegal, pero... Bueno, pues esa es la reflexión que yo tenía. Parece ser que nadie se sintió insultado y me da mucho gusto. No, ¿sabes por qué? Porque todos concuerdan contigo, en el sentido de que tenemos que salir a la calle a hacer lo que tenemos que hacer. Hay una última cosa que tiene que terminar de estimularlos, pero esa última cosa solo los venezolanos en tierra patria van a saber distinguir para que sea terminar de ser el resorte, porque todas las razones existen. Y ya hay un punto muy importante, no es una cuestión de violencia. No, en lo absoluto. Porque no es violencia. Ahí están los que están protestando en Turquía como ejemplo. Ellos no son violentos, son pacíficos. La violencia la está haciendo el Estado. Así es. Ellos son pacíficos, no es un asunto de violencia, es un asunto de determinación. De contundencia. De determinación, de decisión. Como lo hizo Mahatma Gandhi, sin violencia, pero determinado. Con contundencia, con decisión, y eso es de lo que se trata esto. Te doy una buena noticia, finalmente libraron la boleta de excarcelación para la jueza María Lourdes Afiuni, que han estado 3 años y medio, casi 4, en prisión domiciliaria. Era una connotada presa política venezolana. Finalmente se emitió la boleta de excarcelación a favor de ella. Iba a tener que presentarse una vez cada 15 días a los tribunales mientras su juicio continúa, pero ya es libre de salir a la calle. Y esa sí es una buena noticia. Enhorabuena, claro que es buena noticia. Y bueno, pues ya llegamos a la hora, muchísimas gracias. Más en media hora tenemos Padilla en América a través de Infobae, así es. En video, que es esto en america.infobae.com, eso es en media hora. Y mañana, a partir de las 12 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos, y que esto es 11 de la mañana, tiempo de México, 2 de la tarde, 1 de la tarde, tiempo de Buenos Aires, el programa Tú y Vos con un servidor también, aquí también a través de Radio Next. Te agradezco muchísimo, Donatella. Al contrario, gracias a ti por permitirme intervenir en tu programa y pues... No, encantado. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. El jueves aquí vamos a estar y mañana en Tú y Vos también. Ok, muy bien, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.